Buenas tardes. Vamos a comenzar con las muestras que podemos encontrar en un escenario del crimen. Esto lo han visto ya en el desarrollo de los dos primeros videos y en el texto que se les resaltó para que pudieran leer sobre el cuestionario. Una de las principales muestras que podemos llegar a encontrar normalmente en la escena del crimen es una muestra de sangre, ¿sí? Por eso que le vamos a dar un especial tratamiento, ya que como nuestro organismo está compuesto por este tejido y normalmente en cualquier escenario es muy común encontrar pruebas de manchas de sangre, vamos a darle un tratamiento especial y ustedes después cuando retomemos las clases en el laboratorio van a poder hacer todo lo que sería la parte, digamos, de laboratorio en relación a determinación de pruebas que tienen que ver con muestras de sangre. Por eso, primero es importante tener una noción de qué es la sangre, o sea, cuál es el componente que tiene este tejido. Después, poder ver cuando hay manchas de sangre, cuál es la morfología y cuál es el patrón que estas manchas pueden dejar, y luego poder identificar a través de estas muestras qué tipo de sangre es, puede ser sangre animal o sangre humana, y además poder identificar cuál es el origen de estas muestras de sangre, o sea, de dónde provinieron. Y si en caso que se pueda vincular, en este caso supongamos que las muestras de sangre sean del victimario, ¿sí?, del delincuente que comete el delito, poder identificar a través de análisis mucho más complejos, que son análisis de biología molecular, identificar en una forma unívoca el presunto delito a través de quién lo cometió. Ahora, ¿qué es la sangre? Nosotros tenemos varios tejidos. Dentro de esos tejidos, uno puede clasificar los tejidos como una serie de estructuras que tienen un contenido celular en el cual la función es la misma. Eso es un tejido, es un conjunto de células en el cual tienen una misma función. Ahora, en el caso de los tejidos tenemos el tejido epitelial. La piel, aclaro, es un órgano, pero parte de este órgano se puede dividir en varios epitelios, de ahí que se habla de tejido epitelial, es un tejido de revestimiento. Tenemos además el tejido muscular, que es el que provee la locomoción y parte de las opciones que tenemos dentro del organismo como movimientos involuntarios. Tenemos el tejido nervioso, que está formado por neuronas y por células que acompañan a las neuronas en este trayecto de la sensación, o sea, de la captación de estímulos y emisión de respuestas. Y un tejido muy vasto es el tejido conjuntivo o conectivo. La sangre o el tejido sanguíneo es parte de este tejido. La sangre es un tejido que se caracteriza por justamente tener la capacidad de transporte. Ahora, esta sustancia, que es una sustancia líquida, está dada por una serie de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es decir, glóbulos rojos serían los eritrocitos que cumplen la función de poder captar el oxígeno a través de la ventilación pulmonar y llevarlo a los tejidos, por un mecanismo que es todo el sistema de arterias o el sistema arterial, y devolver de los tejidos hacia el pulmón por medio de las venas una sustancia que en este caso es el dióxido de carbono, que se tiene que eliminar a la atmósfera, ¿sí? De ahí que la sangre, podemos tener sangre arterial y sangre venosa. ¿Cuál es la diferencia? La sangre arterial contiene oxígeno
y la sangre venosa contiene dióxido de carbono. Es decir, si uno toma una muestra arterial también vamos a tener dióxido de carbono, pero la concentración es menor, es mucho más la concentración de oxígeno. Y en cambio en la sangre venosa ocurre al revés, ¿sí? Pero los dos gases están presentes. Cambia fundamentalmente el aspecto de la coloración de la sangre, porque la sangre arterial es mucho más clara, ¿sí? En cambio la sangre venosa es mucho más oscura, tiene un color particular. La sangre arterial tiene esa cantidad de oxígeno que hace que el hierro se pueda, en este caso, oxidar, y hace de que justamente la hemoglobina, que es la que contiene hierro, sí cambie el aspecto de la coloración de la sangre. La sangre azul, ya les aclaro de ahora, no existe, solamente la sangre es roja. Cambia el aspecto dependiendo de si es arterial o venosa, nada más. Ahora, en el caso de la sangre, esta tonalidad que les dice ahí más azulada, es decir, no azul, sino pero que tiene este aspecto mucho más escarlata, depende fundamentalmente de la capilarización. Es cuando la sangre ha pasado por los capilares, vuelve a las venas y de ahí se elimina por los pulmones hacia el exterior, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el tejido sanguíneo podemos dividir a una muestra de sangre en dos compartimientos distintos. Un compartimiento lo va a ocupar el plasma, que es la parte líquida de la sangre, que contiene todas las sustancias disueltas, proteínas, iones, etc. En cambio, un material celular, que es el que dije recién, que está conformado en su mayoría por los glóbulos rojos. Aclaro desde ahora, cuando uno habla de eritrocitos o glóbulos rojos, hablamos de millones. Un hombre adulto tiene entre 4 millones y medio a 5 millones de glóbulos rojos, ¿sí? La mujer tiene un poco menos, pero generalmente la media está entre 4 millones. En cambio, cuando hablamos de leucocitos o glóbulos blancos, hablamos de miles. Un individuo que no está infectado tiene generalmente 8.000, 9.000 leucocitos, 7.000 leucocitos, ¿sí? Ya en una infección, la cantidad de leucocitos por milímetro cúbico puede superar, por ejemplo, los 10.000. Y en una leucemia la cantidad pueden llegar a los 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y las plaquetas, que tienen un tamaño muy ínfimo, que son las que participan en la coagulación de la sangre, se encuentran en el orden de las 100.000. Por ejemplo, un individuo tiene 250.000, 300.000 plaquetas, ¿sí? Pero el tamaño es muy chico, entonces no son representativas en lo que sería la compactación cuando uno hace generalmente lo que ven ahí, que es el 45-50%, que uno habla del hematocrito, o sea, la cantidad medida generalmente a través de la centrifugación de una muestra de sangre, ¿sí? El olor es característico y la densidad relativa, generalmente medida con el agua, ronda en el 1,06 aproximadamente en gramos por mililitro, ¿sí? Igualmente el aspecto, si ustedes ven una muestra de sangre, el aspecto es mucho más viscoso que el agua normalmente, porque justamente toda esta parte celular contiene por fuera una cantidad de proteínas y una cantidad de sustratos, solutos, que hacen de que la sangre además sea más viscosa. En un adulto generalmente el volumen de la sangre se denomina volemia y generalmente es una onceava parte del peso corporal. Ahí tienen generalmente, cuando uno habla de volemia en un individuo, normalmente tenemos una cantidad de sangre de 5 a 6 litros, ¿sí? Es decir, muchas veces el médico forense puede evaluar en un crimen cuánto es lo que se ha perdido de sangre, porque si por ejemplo el cadáver no muestra una cantidad de sangre relativa y hay un desangrado y no se ha visto sangre en la escena, quiere decir que el cuerpo se puede haber trasladado de un lugar a otro. Eso también es muy importante, evaluarlo a través de justamente la volemia. Bien. Los vasos sanguíneos, ahí tienen generalmente, fíjense cómo es una vena y una arteria. Acá lo importante es que tienen que saber ustedes para esta asignatura que la sangre arterial está propulsada por el corazón. Es decir, si hay normalmente una herida en una arteria, la sangre sale
con una propulsión muy alta, es lo que uno dice sale a chorros, ¿sí? Vulgarmente. ¿Por qué? Porque está bombeada por el corazón y está propulsada por esta bomba y normalmente la cantidad de sangre que se puede perder, si es una herida arterial, por ejemplo un disparo en la pierna donde se ha perforado la arteria femoral, que es muy común eso que pueda pasar, ¿sí? Esto conlleva una pérdida de sangre muy importante y puede llevar de alguna manera a una cantidad de sangre que al perderse el individuo sí sufra un desmayo y hasta puede sufrir la muerte. En el caso de una herida en una parte, digamos, menos drástica, más superficial, podría ser una injuria por una herida de un arma cortopunzante y en el cual se puede perforar o cortar una vena, o sea, la cantidad de sangre que se va a excluir es muy poca. Y ni hablar de un rozamiento, una contusión en donde lo que se rompan son capilares, ¿sí? Ahí tienen lo que les decía recién, el hematocrito, es la medida en la cual yo puedo tener una relación de cuánto es la cantidad de glóbulos rojos en relación al total. Fundamentalmente, fíjense que la cantidad de glóbulos rojos prácticamente en este caso es el 45%, menos del 1%, es muy ínfimo la cantidad de glóbulos blancos y plaquetas que quedan en la interfase y por encima se encuentra el plasma. Esto se hace cargando un capilar, no hay más de estos capilares así graduados, sino que se utilizan microcapilares directamente de vidrio, se centrifugan a alta velocidad y se puede medir con un abaco. Ahora, ¿qué es una mancha? Fíjense que una mancha es cualquier perturbación que modifica de alguna manera el color de una superficie o que también se puede depositar sobre ella. Es decir, a veces podemos encontrar directamente lo que dice abajo, una costra, es decir, una mancha que de alguna manera se ha depositado sobre algo un material que se ha depositado sobre un lugar y que de alguna manera ese material no es absorbente, con lo cual lo que queda por la superficie es una costra. Las manchas de sangre pueden tener distinto color y esto va a depender fundamentalmente del tiempo en el cual, ¿sí? El tiempo en el cual haya procedido desde que esa mancha se depositó hasta que ustedes la puedan ver o hasta que se realice la prueba. Por otro lado, también el lavado de la escena también puede tener el aclaramiento y pueden quedar rastros. Vamos a ver que después una forma de poder dilucidarlo es con un reactivo que se denomina luminol, que se utiliza justamente cuando sospechamos que puede haber sangre, pero no lo podemos ver a simple vista. La sangre que podemos encontrar puede ser sangre entera o sangre coagulada. Normalmente en un escenario vamos a encontrar sangre coagulada. La sangre entera es muy difícil de ver porque tiene que estar directamente recogida con anticoagulante o el individuo tiene que tener una patología de anticoagulación para que la sangre pueda verse entera. Salvo que tomen una muestra ustedes de un delincuente o el laboratorista que la tome y que ahí sí se recoja con anticoagulante. Ahí tienen en la filmina de la izquierda lo que sería sangre entera y en la de la derecha lo que es un coágulo. ¿Qué es un coágulo? El coágulo se forma porque la sangre tiene la capacidad, cuando fluye por fuera o también por dentro, ¿sí?, de un vaso, de cuando hay una injuria en el vaso, se liberan factores que provocan la coagulación de la sangre. ¿Qué es la coagulación? Sí, bien digo, es el entrampamiento de células en una malla de fibrina insoluble, que esto está dado por estas células que se denominan plaquetas, que son las primeras que llegan al lugar donde está la injuria y lo que hacen es disparar justamente lo que se llama la cascada de coagulación. Esta cascada es un evento que se da por una cantidad de proteínas que hay en la sangre y esta cantidad de proteínas lo que terminan es con justamente un coágulo.
El coágulo normalmente luego en el caso que sea un coágulo interno, ¿sí? Dentro de un vaso intravascular, luego se disuelve por unas enzimas que se llaman fibrinolisinas, y lo que hacen es, cuando el tejido ya está reparado, volver a la normalidad. En el caso que la sangre fluya por fuera del organismo y que haya en el individuo una buena coagulación, la sangre coagula y el tejido otra vez vuelve a la normalidad. Ahora, ¿qué es la hematología? La hematología es una rama que estudia justamente el comportamiento de la sangre. Tenemos la hematología forense, que en este caso nos va a dar un aporte sobre el estudio de las manchas de sangre en la escena, ¿sí? La hematología forense tiene dos ramas, una hematología que es reconstructora y una hematología que es identificadora. Las dos ramas son las que vamos a ver a continuación. La hematología reconstructora lo que intenta es determinar, en este caso, cómo son o qué forma tienen estos patrones de manchas en el caso que se ha producido un hecho, ¿sí? Los patrones pueden ser de una persona que, por ejemplo, ha corrido en un lugar y ha caído sangre, y dependiendo de las gotas, el tamaño de la gota, la forma que toma la gota, el ángulo sobre el ángulo de caída, uno puede entender que esa persona, por ejemplo, se desplazó de un lugar a otro, ¿sí? Además puede haber manchas de proyección. Estas manchas de proyección generalmente se dan por disparos o se pueden también dar por contusiones, ¿sí? O sea, elementos que, por ejemplo, cuando uno golpea a alguien con un arma contundente, ¿sí? Con un bastón, con un bat de béisbol o con un martillo, se producen salpicaduras, y estas salpicaduras pueden darnos una idea de cómo se cometió el hecho. Y la hematología identificadora lo que hace es tratar de identificar primero si es sangre, después si esa sangre es sangre animal o es sangre humana, y después a quién pertenece esa sangre, y poder determinar, ¿sí? Como les dije en las primeras filminas, la identidad de un delincuente. Ahora, generalmente, como uno tiene presente de que puede haber varios delitos y que estos delitos involucran fundamentalmente manchas de sangre, uno puede lograr identificar a un presunto delincuente sobre la víctima, o también podemos encontrar, ¿sí? Manchas en las cuales, ¿sí? Si uno quiere probar que la víctima estuvo en ese lugar o que fue trasladada, como les dije al principio, ¿sí? Uno puede identificar manchas de sangre que pueden estar en distintos lugares, en un arma, por ejemplo, un arma cortopunzante, en un cuchillo, en un arma de fuego, etcétera. Además, lo que tenemos que entender es que la mancha de sangre, como hoy les dije, es una mancha muy común que está presente. Generalmente es la mancha que vamos a encontrar en casi todas las escenas del crimen. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que tener cuando llegamos a la escena del crimen y tenemos que evaluarla? Primero, la ubicación de las manchas de sangre, dónde están. Después, las formas que tienen, la dirección, el tamaño y la superficie de impacto. Esto nos va a dar patrones. Esos patrones son los que tenemos que después reportar cuando hacemos la pericia. Según la morfología, las manchas pueden tener forma de proyectil, es decir, pueden ser gotas o manchas de salpicadura. Esas pueden ser primarias o secundarias. Y las manchas, además, según la superficie, pueden ser de aposición, fundamentalmente cuando caen sobre un material que no absorbe, o manchas de incrustación e inhibición cuando generalmente caen en un material que es poroso, absorbente, una alfombra, por ejemplo, y generalmente son mucho más grandes y más profundas, ¿sí? Además, el aclaramiento es mucho más difícil, generalmente es más complicado poder limpiar el escenario del crimen. Acá tenemos la clasificación de Simone, manchas de escurrimiento, ¿sí? Que pueden ser de charcos, de reguero, y normalmente lo que vamos a encontrar que el cuerpo de la víctima generalmente ha perdido gran parte del volumen sanguíneo de la volemia, que es lo que yo les aclaraba en las filminas pasadas. Marchas de contacto, como por ejemplo cuando puede haber pisadas, en donde podemos encontrar también un patrón,
Podemos encontrar huellas también, si por ejemplo es la huella de una mano sobre una puerta o sobre una ventana o en los pisos o en las paredes. Y además, fíjense que normalmente lo que vamos a encontrar que hubo una herida primaria o el victimario tocó a la víctima y con la sangre de la víctima después pudo dejar manchas dentro del escenario del crimen. Las manchas por impregnación se pueden dar generalmente cuando pueden estar, como les dije hoy, en alfombras, en ropa, en objetos que están cerca de donde se produjo generalmente el hecho. Y las manchas de aclaramiento o de limpieza, generalmente cuando la escena quiso ser de alguna manera sí comprometida y se trató de aclarar y limpiar la cantidad de material posible para poder evitar evidentemente que las manchas estén por lo menos a la vista, ¿sí? A veces tenemos que tratar de hacerlas con este reactivo que les dije hoy, que es el luminol. Dependiendo del origen, como vimos hoy, la sangre, como puede ser arterial o venosa, pueden ser de estos dos tipos. Fíjense que ahí la proyección, ¿sí?, que generalmente se da es generalmente una presión importante y fundamentalmente si hay arterias como la carótida comprometida, la cantidad de sangre que se elimina al tener una cercanía mucho más directa con el corazón, ¿sí?, es grande la cantidad de sangre que vamos a encontrar en el escenario, ¿sí? En cambio, en el caso de que sean del torrente venoso, normalmente la cantidad de sangre generalmente no va a ser tan importante y normalmente vamos a encontrar una menor cantidad en cualquier tipo de escenario. Bueno, ahí tienen lo que les aclaré hoy, los tipos de diferencia, y se ve bien en la filmina, de la sangre arterial a la sangre venosa. Por la altura o ángulo de caída de torrente, si se forman fundamentalmente lugares como lagos en el piso, en las camas, etc. De caídas o proyección, si se dan a distancia, y esto va a depender fundamentalmente de la presión intravascular y de la altura. Pueden ser, como dije hoy, primarias, secundarias, terciarias o crípticas. En formas de chorro, generalmente las gotas son mucho más ovaladas y vamos a encontrar gotas secundarias alargadas. Forman generalmente masas y o signos generalmente que uno puede aclarar directamente que son en forma de chorro. Cuando hay estrías, se dan generalmente por este intento de querer aclarar la escena de crimen o limpiar la sangre. Cuando son deslizadas, cuando generalmente la persona o se ha apoyado sobre la pared y se escurren, o por goteo dinámicas cuando generalmente la persona está en movimiento. Ahí tienen varias, fíjense que se ven en los colchones manchas de sangre, ¿sí? El tipo puede ser en la filmina que tienen en la parte superior izquierda, fíjense el color, y en cambio de una muestra mucho más fresca, cómo cambia el color, los tipos de salpicaduras, o bien una pisada, o bien las gotas que se dan en reguero. Ahí tienen, dependiendo del ángulo de caída, es un práctico que van a hacer después en el laboratorio, en donde van a hacer una relación que hay entre la altura y el diámetro de la gota. Y fíjense que si uno coloca, por ejemplo, si la persona está corriendo o si está subiendo a través de una escalera, ¿sí?, o un plano inclinado, la proyección de la gota obviamente va a ser distinta. Fíjense que ahí tienen normalmente lo que yo les decía recién, si la gota está cayendo directamente perpendicular hacia la gravedad a 90 grados, no encuentran una dirección, en cambio si se está moviendo van a encontrar una dirección y esto nos puede dar un perfil de si la persona se estaba desplazando o no. Manchas estáticas y manchas dinámicas. Se ve bien, fíjense, menos de 30 centímetros, cómo es el diámetro, los bordes que se ven. Cuando es una mancha de 30 centímetros a un metro, fíjense cómo cambian los bordes, y cuando es más de un metro, cuando se ven las proyecciones secundarias.
Acá tienen, esto lo recuerdan de cuando habíamos visto en física, los patrones de mancha de sangre en relación al ángulo de caída. Esto también lo van a hacer en el laboratorio. Cómo poder determinar a través del ancho y el largo de la gota el ángulo en el cual, en este caso es un ángulo de 30 grados. Los patrones que se pueden ver dependiendo de la mancha original y las proyecciones que se dan generalmente como proyecciones secundarias. Dependiendo de la procedencia, puede ser sangre menstrual, que cuando uno analiza contiene otras células, como células del epitelio endometrial y vaginal. Puede haber bacterias, puede haber protozoarios, es decir, organismos unicelulares, como por ejemplo clamidias. Puede haber hongos y puede haber mucus. En la sangre genital, generalmente en casos de violación, va a acompañarse también de vello pubiano. Puede haber semen provocado por la violación, fundamentalmente si no se usa protección, y células de la vulva. En el caso de la sangre genital de parto, o en el caso de un aborto domiciliario, puede haber material sebáceo, puede haber vello fetal, meconio, que es la materia fecal del recién nacido, y además puede haber restos de placenta. Cuando hay hemóptisis, es decir, cuando hay sangre que se proyecta a través de la vía nasal, puede presentarse en forma de salpicaduras, generalmente por un estornudo que se puede dar también, y cuando hay hematemesis, la sangre puede estar mezclada con restos fundamentalmente de alimentos y células de la mucosa digestiva. Esto generalmente se puede determinar dependiendo del pH de la muestra, porque obviamente el pH del estómago es muy bajo, con lo cual podemos determinar si proviene de justamente el estómago, o también puede provenir de la vía del esófago. Para la investigación de manchas de sangre, lo que tenemos que contar es fundamentalmente con estas tres etapas. La primera es la búsqueda en la escena del crimen o sobre las víctimas o implicados. Vamos a buscar manchas de sangre con técnicas que puedan revelar, la técnica de luminol o la técnica de Mident, que generalmente es una técnica que se utiliza para materia oculta en materia fecal, es decir, si yo puedo detectar esto, evidentemente en una muestra de sangre puedo detectar una pequeña cantidad de sangre, ¿sí? Y fundamentalmente cuando uno sospecha que la escena fue aclarada o que se trató de borrar la evidencia. Luego se recoge y se envía al laboratorio. Acá después con Anabel van a ver bien lo que sería la cadena de custodia, cómo hacer el informe, etcétera. Y luego lo que se hace es el examen analítico y la interpretación, es decir, poder identificar fundamentalmente si es sangre, qué tipo de sangre es, y si se puede llegar a determinar el ADN, poder identificar directamente al victimario, o a la víctima en este caso, si es sangre de la víctima. Ahora, primero, tenemos, y esto va a ser para generalmente todas las pruebas de orientación y pruebas de certeza. Lo importante es que las pruebas de orientación son muy sensibles, pero muy poco específicas. Es decir, hay muchas sustancias que pueden tener componentes oxidativos, como por ejemplo lo tiene la hemoglobina, y que sin embargo no son sangre. Es decir, solamente me va a orientar si la muestra puede ser de sangre. Dependiendo de las pruebas de orientación, hay pruebas mucho más sensibles que otras, ¿sí? Y luego las pruebas de certeza tienen una mayor especificidad y una menor sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una prueba es muy sensible, es como si yo quisiera pescar, y al pescar lo que hago es colocar una red en la cual lo que levanto, ¿sí?, del mar no solamente es lo que quiero, sino algo más. Con lo cual acá puedo tener, en este caso, falsos positivos. Por eso después tengo que hacer una prueba específica, es decir, pasar esto por un filtro mucho más chico,
con lo cual ahora sí quedarme con lo que yo necesito. Y estas pruebas, como tienen mayor especificidad, obviamente son mucho más costosas, y por otro lado, me van a dar una certeza de que que es una muestra, en este caso, de sangre. Lo que sí no permite determinar si la sangre analizada, en este caso, es humana o no. Por eso hay pruebas que sí me pueden determinar, como la prueba, por ejemplo, de sangre oculta en materia fecal, si es sangre humana. ¿Por qué? Porque justamente esta prueba tiene sectores, es un estudio de enzima inmunoanálisis donde detecta solamente sangre humana, ¿sí? Hay pruebas que solamente me pueden decir, por ejemplo, la prueba de benzidina, solamente me puede decir si tiene sustancias oxidantes, o la prueba de fenolftaleína. Solamente me puede determinar si puede ser sangre. Es una prueba de orientación. En cambio, unas pruebas de certeza ya me dicen que es sangre, ¿sí? Ahora, solamente las pruebas que después son confirmatorias me van a dar si es sangre humana o no. Cuando uno quiere investigar la sangre, lo que puede hacer primero es un análisis a través de justamente una coloración. La coloración que se usa en el laboratorio normalmente es una coloración de Marguin-Wilhelmsa. Son colorantes, lo que se hace es colocar la muestra, en este caso la muestra de sangre, en un portaobjeto, luego fijarla y luego agregar un colorante que es el Giemsa. El Marungol es un fijador, igual que el metanol, y lo que puedo ver, como ven en la filmina en el extremo inferior, son justamente los que son más numerosos y que tienen ese aspecto rojo, y el centro más claro son glóbulos rojos, y el resto son leucocitos que tienen núcleo. Recuerden que los glóbulos rojos nuestros no tienen núcleo, son células enucleadas. Luego hay métodos que son cristalográficos o microquímicos, ¿sí? Que lo que se hace es colocar la muestra de sangre con distintos reactivos para ver la presencia de derivados de la hemoglobina que pueden formar cristales. Esas pruebas son las técnicas que se utilizan, la de Texman y la de Takayama. Los cristales de Techmann, ahí se ven, son cristales de hematina o hemina, y normalmente uno lo que hace es colocar la gota, generalmente primero con solución fisiológica. Ahí en algún reporte también dice agua destilada. Yo generalmente utilicé la solución fisiológica porque conserva mejor la muestra, ¿sí? Luego esto se lleva a sequedad en una estufa, generalmente a menos de 60 grados centígrados. Esto se repite 2 o 3 veces para permitir una buena fijación de material. Luego se cubre todo el cubreobjetos con ácido acético glacial y se le agrega una solución deshidratante de cloruro de sodio, solución salina al 0,1%. Si se utilizó solamente agua destilada. Después se calienta en forma enérgica y se observa al microscopio. Y se ven estos cristales que tienen esta forma de color castaño o castaño oscuro o marroncito, con esa forma de prismas alargados o rómbicos. Los cristales de Takayama son derivados obtenidos por la desnaturalización de esta proteína que es la hemoglobina, que luego se reduce y forma este piridino hemocromógeno. Estos cristales se ven de color rosado, se ven como rosetas o con formas de lechos o pinceles o espinas. Lo que se utiliza es una solución de glucosa al 10%, y esta solución se le agrega, para alcalinizarla, 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio al 10%. Se agrega piridina y se lleva con agua destilada a 100 mililitros. Esta solución está preparada ya. Luego se coloca también la preparación en solución fisiológica o en agua destilado. También se lo lleva otra vez a estufa, se repite y luego se cubre todo el cubreobjetos y luego se observa el microscopio luego de poder hacerlo, ¿sí? Y se ven estos cristales que son muy coloridos. Bien, y por último, el efecto luminiscente. El efecto luminiscente está dado porque uno puede identificar con la luz ultravioleta
directamente se puede identificar manchas de sangre. Generalmente se añade ácido sulfúrico y se vuelve a examinar con luz ultravioleta. La mancha generalmente se puede decir que es de sangre siempre que no se observe luminiscencia, pero al volver a leer el examen, después de haber tratado la muestra con sulfúrico, se puede ver luminiscencia roja. El sulfúrico lo que hace es acomplejar a esto que es justamente el complejo pirrólico de la hemoglobina, y lo que lo hace es verlo fluorescente. Y las técnicas estroscópicas que antiguamente las hacíamos en el laboratorio, yo no sé si este año lo vamos a poder hacer, pero que como la hemoglobina tiene espectros de absorción, esto después lo vamos a ver más en la clase en detalle, uno puede atravesar una muestra por un espectrofotómetro. ¿Qué es un espectrofotómetro? El que tiene todas las longitudes de onda, y uno puede hacer un barrido. En este barrido uno puede determinar si de alguna manera hay picos que corresponden justamente a hemoglobina. Cuando uno hace un barrido espectral, en generalmente la zona del visible se pueden encontrar, ahí las ven, son 3 bandas de absorción, una banda que se ve a 421 nanómetros, que corresponde a la exohemoglobina, y 2 bandas mucho más finas que se ven más allá, a los 540 y 575 nanómetros. Se puede utilizar una solución de de un complejo cianoferrato de potasio, que esta solución lo que se hace es poder ver una banda de metahemoglobina mucho más allá, a los 630 nanómetros. Bien, hasta acá por hoy. Ya para la clase que viene vamos a seguir un poquito con las partes que tienen que ver con la muestra de sangre. Por favor, lean la teoría, yo les voy a dejar material para leer, y la idea es semana a semana ir teniendo material para que vayan estudiando. Bien, recuerden que está el foro de consultas para hacer las consultas. Por favor, no envíen mensajes por la mensajería común, sino todo por el foro de consulta, para que todos podamos ver las dudas que tenemos en particular. Buenas tardes.